medio de la pandemia de coronavirus empezamos a analizar y a desplegar un montón de situaciones en las que observamos que nuestro país enfrenta muchas pandemias. Estuvimos hablando de la pandemia económica con la inflación, los múltiples dólares que tenemos, las cargas tributarias, las diferentes crisis que se suscitan en el país. Pero también es una pandemia prácticamente la que podemos tener o podemos llegar a tener después de todo este parate en cuarentena acerca de la educación. Precisamente voy a presentar a Gustavo Zorzoli, que es ex rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, y él ha hablado sobre este tema. Gustavo, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Diana? Bien. Gustavo, me llamó la atención en un artículo que lo leí en Infobae, que vos hablabas de una pandemia educativa incluso, ¿no? Un poco en eje con este programa que estamos tratando de establecer sobre las múltiples pandemias que tiene nuestro país. Bueno, está claro que la pandemia arranca como un concepto vinculado a la salud, ¿sí? Aunque a lo económico también, ¿no? En forma permanente esos dos elementos que aparecen como duales, en realidad, no son los únicos. Lo cierto es que estos 2 meses le ha servido al país para tener una mejor posición vinculada con el sistema de salud, más hospitales, más camas, más respiradores, más camas de terapia intensiva, más insumos y más capacitación de los docentes, perdón, del personal de salud. Bueno, lo que estamos pidiendo es que ocurra algo similar con el sistema educativo. El sistema educativo hoy se encuentra totalmente desarticulado. ¿Por qué? Porque no hay escuela. No hay, o sea, los niños, por supuesto, no asisten a las instituciones, pero en teoría siguen con un ciclo lectivo. Usted dice que eso no se está cumpliendo y tampoco se está llevando a cabo. No, a ver, sí hay esfuerzos de muchos docentes que intentan comunicarse con sus estudiantes, eso es cierto, pero tenemos un problema concreto. A ver. Aproximadamente la mitad de la población en Argentina tiene internet. Y también hay una mitad que tiene algún tipo de equipamiento informático, ¿sí? Sí. Algún dispositivo electrónico. Así que hay una mitad que directamente no tiene. Claro, y no siempre la mitad que tiene internet también tiene dispositivo, ¿no? Pero bueno, entonces aquí estar conectado hoy en este mundo globalizado, que hasta globaliza los virus, implica, desde el punto de vista educativo, tener 4 accesos. 1, a internet, fundamental. Claro. 2, a un internet de buena calidad, y con eso quiero decir una banda ancha superior a los 20 megabytes. ¿Para qué? Para poder hacer una videoconferencia. Ok. 3, tener algún tipo de equipamiento, algún dispositivo, una tablet, un teléfono. O varios, porque yo tengo amigas yo estoy hablando con 2 o 3 hijos, cada uno necesita un dispositivo y no todos tienen tantos. Absolutamente. Hay muchas familias de clase media que tienen 1 o 2 dispositivos y los papás y mamás trabajan en forma telemática, es decir, también usan la computadora y bueno, y es un elemento fundamental para ellos. Y después un ambiente, ¿no? Un espacio para que esa nena, ese nene, ese joven estudien. Es decir, es necesario que haya un espacio para que me pueda concentrar y pueda hacer mis tareas. Bueno, sabemos que muchas de esas cosas no se cumplen en la República Argentina en una buena parte de la población, sobre todo en los barrios populares, en los sectores más vulnerables. Eso lo sabemos todos y no estamos hablando de un porcentaje mínimo de la población, sino bastante amplio, no solamente en la ciudad, sino también en muchas provincias del país. Exactamente. Entonces, a ver, pero como así el portón de entrada de la escuela antes permitía a nuestros estudiantes ingresar a esa escuela tan heterogénea, en donde circula una palabra cultural bastante diferente al del hogar, ¿no? Porque este es el otro problema. Hoy esa puerta se abre en una escuela virtual a través de internet. Es decir, claro. Si un estudiante o un docente no tiene internet, no puede abrir la puerta para entrar al aula. Claro, claro, no hay llave eso, ahí está el elemento central, que no es el único, pero es el que posibilita que ocurra todo lo otro. La verdad es que los gobiernos han hecho esfuerzos importantes
¿Cómo? Bueno, canales de televisión como ustedes, ¿sí? Con programas educativos, radios Sí. estatales que también lo tienen, Sí. entrega de cuadernillos y materiales impresos para los chicos sin internet, un montón de plataformas virtuales donde hay un montón de material. Los docentes tenemos material de dónde sacar A ver, Gustavo, para enseñar. me gustaría preguntarte dos cosas en esto. En principio, ¿cuál sería la propuesta que podía llegar también como una escuela pública virtual a aquellos lugares donde no hay acceso? Bueno, sí, Como claro. para poder conocer qué se puede hacer, qué es lo que no se está viendo en algún punto. Bueno, a ver, exactamente. Lo que muchos de nosotros, educadores, estamos pidiendo es que los gobiernos, ¿sí? Y las empresas, las grandes empresas que distribuyen Internet, lleguen a un acuerdo durante la cuarentena para que haya Internet libre, al menos, y digo al menos, para los estudiantes y docentes de las escuelas públicas. Hay que considerar que muchas escuelas privadas, que son confesionales o que son cooperativas, atienden población vulnerable también. Claro. Pero bueno, el piso sería las escuelas estatales. Eso es lo que estamos pidiendo. Por supuesto que estamos pidiendo el Internet necesario para entrar a las plataformas educativas, para hacer una videoconferencia. Nadie pretende que haya Internet para bajar películas o música o, bueno, otro tipo de Sí, que sea un fin educativo principalmente. Que tenga exactamente un fin educativo. Ahora, ¿y por qué usted mencionó esto de una pandemia educativa con todo esto? Porque en este momento, ¿qué es lo que está ocurriendo? Así como pensamos, creo que estábamos llegando a 500.000 personas infectadas por el virus, una cosa así, ¿no? Un número en el mundo. Enorme. Sí, en el mundo, claro, sí. Un número enorme. Bueno, es enorme la cantidad de estudiantes en el mundo que hoy no van a la escuela. Entonces, esto también es una pandemia, por supuesto que es una metáfora, ¿no? Claro, Pero lo que por intento supuesto decir con eso es que esto afecta a estudiantes de todas las edades y de todas las naciones del mundo. Ahora, usted está pensando de la misma manera en los estudiantes en general, ¿no? Y si uno puede advertir, la escuela en realidad no nada más da conocimiento, sino que forma en cuestiones también habituales, ¿no? En rutinas, en cómo concentrarse, en valores y demás. En nuestro país, si nos tenemos que centrar en la Argentina, no sé si usted cuenta con el número de alumnos que hay en el país. ¿Cuál sería la pandemia específica? ¿La que no sepan aprender a leer y escribir o la que no puedan formarse en valores o los que no tengan contención para ver otras realidades además de las de su casa? A ver, ahí vos mencionaste 3 elementos fundamentales. Para mí un tema importante, muy importante, es la palabra que circula, la palabra única que circula dentro de la familia. La escuela siempre ha sido un espacio de igualdad de oportunidades y de ascenso social. Claro. Y eso se logra debido a que diferentes maestros y diferentes profesores hacen circular la cultura de una manera diferente. Para mí eso es fundamental. Te diría que el año está casi perdido y no me preocupa tanto en contenidos, pero sí me preocupa en lo que vos planteabas en un principio, que es los hábitos y costumbres de un estudiante. O sea, ser un estudiante se ejerce, se practica como una profesión, como vos, la tuya y yo la mía, se ejerce. Hay hábitos y esto no está ocurriendo, porque incluso aquellos que reciben tareas, y algunos reciben una cantidad de tareas desorbitantes que también algunas escuelas se han pasado de rosca, y los pibes y pibas se pasan el día entero acompañados, en el mejor de los casos, con sus madres y padres cuando pueden haciendo tareas. Bueno, ese es el otro extremo. Pero, a ver, lo que ocurre es que no hay horarios. Claro. Por eso nosotros pedimos Internet con capacidad de videoconferencia. Yo quisiera que la maestra vea las caras de sus estudiantes, que le diga mañana a las 9 de la mañana vamos a tener una clase de matemática, y el martes a las 10 una de lengua. Y que sea una clase, y Gustavo, que no que sean 20 minutos para ver, organizar un poquitito y dejarlos después todo el día, ¿no? Que eso también, haya enseñanza. Que haya enseñanza, claro, que haya intercambio entre el profesor y los alumnos. Aquí hay otro problema, que es cierto que
vos en un aula física podés tener 26 pibes y vos circulás por el aula y vas dando tareas y sabes cuáles caminan solos, cuáles necesitan un empujón, cuáles necesitan que te sientes en el banco de al lado, digamos. Nos agarró a contrapié la pandemia. ¿Por qué? Porque en el Cono Sur, ¿qué sucedió? Tuvimos una semana de clases y entramos, ¿te acuerdan que las clases suspendieron una semana antes de la cuarentena? Entonces, nosotros, los docentes, maestros, profesores, no conocemos a los estudiantes de este año, o sea, no sabemos cómo son. Bueno, eso para mí es fundamental, que pueda haber una videoconferencia, que te veas con los pibes. Evidentemente en grupos más reducidos, vos no podés hacer una clase, sí con chicos, yo por ejemplo doy clase en secundaria, tengo 30 pibes y la verdad que se portan re bien, están en cuarto, quinto Gustavo, año. Hay dos cosas que tengo que cerrar y no quiero dejar de preguntarte. Me alarma un poco esto de que pueda llegar a perderse el ciclo lectivo, principalmente por aquellos que empiezan o preescolar o primer grado, que es cuando aprenden a leer y a escribir. Fundamental. Y después lo último son los últimos años del secundario, que quizás hay chicos que después pueden no retornar directamente a las clases y perder su secundario, ¿no? Como dejar en cuarto año. Yo creo que desde el punto de vista administrativo no se va a perder el año porque, como ha ocurrido en algunas provincias que ha habido paros por tiempo indeterminado, finalmente hay una resolución ministerial que promociona a los estudiantes. Claro. Ese es el menor de los problemas. Los problemas fundamentales son los conocimientos que no se han adquirido para pasar al ciclo siguiente. Vos bien lo decís, en el caso de séptimo grado o sexto, depende de la provincia, para pasar al secundario, y los chicos de quinto o sexto año de la secundaria para articular con la universidad. Pero también hay que preocuparse mucho por los inicios, es decir, por primer grado, el momento en que se alfabetizan, y por primer año, en que se transforman en estudiantes de secundaria. La verdad que si volvemos en algún momento durante el segundo cuatrimestre en forma escalonada, esos tienen que ser los grados y años privilegiados para comenzar una tarea intensiva sobre ellos. Porque mi mayor miedo, ¿sabes cuál es? Sobre todo en escuela secundaria, que perdamos aún más estudiantes. Claro, que no vuelvan, que haya deserción escolar. Que haya una deserción tremenda debido a la pandemia. Y ahí es que justamente la pandemia va a tener un efecto nocivo tremendo sobre el sistema educativo. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche y analizar las diferentes pandemias que tiene nuestra Argentina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte, enseguida regresamos.